El sol de mediodía caía como plomo fundido sobre los campos de la hacienda. El patrimonio, ese latifundio que se extendía por kilómetros y kilómetros de tierra fértil, en las afueras del pueblo de San Jacinto. Era un día como cualquier otro en apariencia, con el ganado pastando perezosamente bajo la sombra de los árboles de mango, y el viento arrastrando el olor a tierra húmeda que siempre quedaba después de las lluvias nocturnas. Pero para Mateo Solís, aquel muchacho de apenas 24 años, con las manos callosas y la espalda encorvada por años de trabajo en el campo, ese día marcaría el fin de todo lo que había conocido. Había pasado la noche anterior velando el cuerpo de su padre, en la pequeña capilla del pueblo, rodeado del silencio pesado de la muerte, y las velas que parpadeaban como si también lloraran. Don Rafael Solís había caído desde el techo del granero mientras reparaba las tejas. Un accidente estúpido y cruel que le había arrebatado la vida en cuestión de segundos. Ahora Mateo caminaba por el sendero polvoriento que llevaba a la casa grande. Esa construcción blanca de 2 pisos con columnas y balcones que se alzaba en el centro de la hacienda como un monumento a la vanidad de don Esteban Mendoza. Cada paso que daba levantaba una pequeña nube de polvo que se pegaba a sus botas gastadas, y en su pecho latía una mezcla de dolor, rabia y algo que aún no podía nombrar, pero que le apretaba la garganta. Sabía que don Esteban lo había mandado llamar, y sabía también, con esa certeza amarga que solo nace de la experiencia, que nada bueno podía venir de ese encuentro. La casa grande olía a madera encerada y a ese perfume artificial que usaba doña Catalina, la esposa del patrón, un aroma dulzón que siempre le había parecido a Mateo, el olor de la falsedad. Lo hicieron esperar en el corredor lateral, ese pasillo estrecho donde esperaban los peones cuando el patrón los convocaba para regañarlos o despedirlos. Desde allí podía ver el jardín interior con sus fuentes de piedra y sus rosales importados de quién sabe dónde, un derroche de lujo que contrastaba brutalmente con las chozas de adobe donde vivían los trabajadores. Mateo apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón de mezclilla raído, sintiendo las uñas clavándose en las palmas. Su padre había trabajado para don Esteban durante 27 años, desde que Mateo era apenas un niño que corría descalzo por los surcos recién arados. 27 años de lealtad, de madrugar antes del alba, de romperse la espalda bajo el sol implacable, de perderse las fiestas del pueblo porque la cosecha no podía esperar. Y ahora su padre yacía en una caja de pino barato en el cementerio, sin siquiera una pensión para la viuda, sin nada más que el silencio indiferente de los poderosos. Escuchó los pasos pesados de don Esteban antes de verlo aparecer por la esquina del corredor. Ese hombre corpulento de 50 y tantos años, con el bigote recortado con precisión militar y los ojos pequeños y duros, como piedras de río. Solís, dijo don Esteban, sin preámbulos, sin siquiera un pésame o una palabra de consuelo. Ya sabes por qué te mandé llamar. Tu padre se fue, que Dios lo tenga en su gloria, pero la vida sigue, y aquí las cosas funcionan de cierta manera. Mateo tragó saliva y asintió levemente, sintiendo como la rabia empezaba a hervirle en el estómago. Don Esteban continuó, con esa voz autoritaria que no admitía réplica. Tu familia ocupaba la casa del sector 3. Esa casa viene con el puesto de capataz de los establos, un puesto que tu padre desempeñaba. Ahora que él no está, necesito a alguien con experiencia real, no a un muchacho que apenas sabe la diferencia entre un caballo y una mula. Las palabras cayeron como piedras. Sobre Mateo no había condolencias, no había reconocimiento por los años de servicio, no había nada, excepto la lógica fría y despiadada del patrón que veía a sus trabajadores como piezas reemplazables en la maquinaria de su hacienda. Don Esteban, yo he trabajado al lado de mi padre desde los 12 años. Conozco cada animal de esos establos. Sé cuando una yegua está a punto de parir. Sé qué remedios usar cuando el ganado se enferma. Mi padre me enseñó todo lo que sabía, dijo Mateo, odiándose a sí mismo por el tono suplicante que se colaba en su voz. Don Esteban soltó una risa seca, despectiva, y se cruzó de brazos mientras lo miraba de arriba a abajo, como si fuera un insecto particularmente molesto. ¿Tu padre te enseñó? Tu padre era un buen peón, no te lo voy a negar, pero al final resultó ser tan torpe como para caerse de un techo. Y si tú eres la mitad de inútil que él, no me sirves ni para limpiar las cuadras. El mundo pareció detenerse por un instante. Mateo sintió que la sangre se le agolpaba en la cabeza, que los oídos le zumbaban con un ruido sordo y furioso. Había soportado muchas humillaciones en su vida. Había aguantado los gritos y los desprecios que venían con ser pobre en un mundo donde el dinero era Dios. Pero esto era diferente. Esto era pisotear la memoria de su padre,
escupir sobre su tumba recién cavada. Con el debido respeto, don Esteban, mi padre murió trabajando para usted. Se rompió la espalda por esta hacienda durante casi 30 años, logró decir Mateo, aunque su voz temblaba de ira contenida. Don Esteban dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal, y Mateo pudo oler el café con aguardiente en su aliento. Exacto, Solís trabajando para mí, yo le pagaba su salario, yo le daba un techo, yo le permitía alimentar a su familia. Y ahora que ya no está, tú no tienes ningún derecho automático a nada. Esta es mi tierra, míos son los establos, y mía es la decisión de quién se queda y quién se va. Hizo una pausa dramática, y luego chasqueó los dedos, como si acabara de recordar algo. Pero no soy un hombre sin corazón. Voy a darte algo por los años de tu padre, espérame aquí. Don Esteban desapareció por uno de los pasillos interiores, dejando a Mateo de pie en ese corredor que ahora se sentía como una trampa, como las paredes de una celda que se cerraban lentamente. Los minutos pasaron con una lentitud tortuosa, y Mateo pudo escuchar las risas distantes de los hijos del patrón, jugando en el jardín, ajenos por completo al drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Cuando don Esteban regresó, no venía solo. Traía consigo una cuerda, y al final de esa cuerda, cojeando patéticamente, venía el burro más viejo y maltratado que Mateo había visto en su vida. El animal debía tener por lo menos 20 años, con el lomo hundido, las costillas marcadas bajo el pelaje gris sucio, y una cojera pronunciada en la pata delantera izquierda. Sus ojos tenían esa opacidad lechosa que hablaba de cataratas avanzadas, y de su hocico colgaban hebras de baba amarillenta. «Aquí tienes», dijo don Esteban, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Este burro ya no me sirve para nada. No puede cargar, apenas puede caminar, y francamente estaba pensando en sacrificarlo de todas formas, pero tú puedes quedártelo. Considera que es mi generosidad por los años de tu padre». Extendió la cuerda hacia Mateo, quien la tomó automáticamente, casi sin darse cuenta de lo que hacía, mientras su mente trataba de procesar la magnitud de la humillación. «Un burro cojo», murmuró Mateo, mirando al animal que respiraba con dificultad. «Don Esteban, yo necesito trabajo. Necesito un lugar donde vivir. Mi madre está sola ahora. Tengo 2 hermanos menores que alimentar. Eso ya no es mi problema, muchacho», lo interrumpió el patrón con frialdad. «Tienes hasta el anochecer para sacar tus cosas de la casa del sector 3, y llévate a tu madre y a tus hermanos contigo. El nuevo capataz llega mañana y va a necesitar esa casa». Mateo abrió la boca para protestar, para argumentar, para hacer algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando vio la expresión de don Esteban. No había negociación posible, no había apelación. Era el absoluto del patrón, tan inmutable como las montañas que rodeaban el valle. Don Esteban se dio la vuelta para irse, pero antes de desaparecer en la casa, se detuvo y miró hacia atrás con una expresión de desprecio puro. «Ni para la tierra sirves, Solís, igual que este burro cojo. Mejor búscate algo que esté a tu altura, como limpiar letrinas en el pueblo o mendigar en la plaza». Y con esas palabras envenenadas, flotando en el aire como humo tóxico, don Esteban Mendoza entró en su casa de paredes blancas y puertas de caoba, dejando a Mateo Solís de pie bajo el sol abrasador, sosteniendo la cuerda de un burro moribundo y sintiendo como su mundo entero se desmoronaba. El camino de regreso a la casa del sector 3 fue el más largo de la vida de Mateo. Caminaba despacio, no solo porque el burro cojo apenas podía mantener el paso, sino porque cada metro que avanzaba lo acercaba al momento en que tendría que mirar a su madre a los ojos y decirle que lo habían perdido todo. El sol ya empezaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos, que en cualquier otro día habrían sido hermosos, pero que ahora solo parecían el reflejo de la vergüenza que ardía en su pecho. Las casas de los peones aparecieron a la distancia, ese conjunto de construcciones de adobe y techos de lámina que se alineaban a lo largo del camino secundario. Desde la infancia, esas casas habían sido todo su universo, los gritos de los niños jugando al atardecer, el olor a tortillas recién hechas, el sonido de los gallos cantando al amanecer. Y ahora tendría que abandonarlo todo, expulsado, como si fuera un criminal, como si él y su familia no fueran más que basura que había que sacar antes de que contaminara el ambiente. Cuando llegó frente a su casa, vio a su madre, doña Clemencia, sentada en el pequeño porche de madera, pelando papas en un recipiente de peltre abollado. Ella levantó la vista al escucharlo llegar, y Mateo vio como su rostro, ya marcado por los surcos profundos del dolor reciente, se arrugaba aún más al ver su expresión y al burro patético que traía consigo. «¿Qué pasó, mijo?»,
preguntó doña Clemencia con voz temblorosa, dejando caer la papa que tenía en las manos. Sus ojos, todavía hinchados de tanto llorar por la muerte de su esposo, se llenaron de una nueva capa de lágrimas que amenazaba con desbordarse. Mateo no podía hablar. Las palabras se le habían convertido en piedras en la boca, demasiado pesadas para pronunciarlas. Se quedó allí, parado, sosteniendo la cuerda de Álvaro, sintiendo como todo el peso de la humillación, la rabia y la impotencia lo aplastaban. Finalmente, cuando logró encontrar su voz, esta salió quebrada, apenas un susurro ronco. Nos tenemos que ir, mamá. Don Esteban dice que necesita la casa para el nuevo capataz. Tenemos hasta el anochecer. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Doña Clemencia se llevó las manos al rostro, y sus hombros comenzaron a temblar con sollozos silenciosos que partían el alma. Mateo se arrodilló junto a ella, dejando que la cuerda del burro se deslizara de sus dedos entumecidos, y abrazó a su madre mientras ella lloraba contra su hombro. ¿Y esto es todo lo que nos dio?, preguntó ella finalmente, señalando al burro con un gesto de la mano. Después de 27 años de trabajo de tu padre, un animal que ni siquiera puede caminar bien. Mateo asintió, incapaz de confiar en su voz para no quebrarse completamente. Su hermano menor, Toño, de apenas 14 años, salió de la casa en ese momento, seguido por Lupita, la hermana de 10. Ambos miraron la escena con ojos grandes y asustados, comprendiendo instintivamente que algo terrible había sucedido. ¿Nos vamos?, preguntó Toño con voz pequeña. ¿A dónde vamos a ir?, era la pregunta que Mateo había evitado hacerse a sí mismo durante todo el camino de regreso, porque no tenía respuesta. No tenían familia en San Jacinto. Su padre había sido hijo único y los padres de doña Clemencia habían muerto hacía años. No ahorros, porque cada peso que ganaban se gastaba en comida y necesidades básicas. No tenían nada, excepto la ropa que llevaban puesta, y los pocos muebles destartalados que llenaban esa casa que ya no era suya. Vamos a empacar lo que podamos cargar, dijo Mateo finalmente, poniéndose de pie y secándose los ojos con el dorso de la mano. Y vamos a encontrar algo. Siempre hay una manera. Pero mientras pronunciaba esas palabras, se preguntó si realmente las creía, o si solo estaba tratando de convencerse a sí mismo de que el abismo que se abría frente a ellos tenía algún tipo de fondo. Las siguientes horas fueron un borrón doloroso de actividad frenética. Empacaron lo esencial en sacos de arpillera y en una vieja carreta de mano que el padre de Mateo había construido años atrás. Ropa, algunas ollas, mantas raídas, un crucifijo de madera que había pertenecido a la abuela de Mateo, fotografías amarillentas en marcos baratos. Todo lo que definía sus vidas cabía en menos de lo que cualquier persona pudiera imaginar. Los vecinos, otros peones de la hacienda, salieron de sus casas para mirar en silencio, con expresiones que mezclaban compasión y alivio culpable de que no les estuviera pasando a ellos. Algunos se ofrecieron a ayudar, pero Mateo rechazó las ofertas con un movimiento de cabeza. No quería su lástima, no quería sus miradas de pena, solo quería terminar con esa pesadilla lo más rápido posible. Cuando el sol finalmente tocó el horizonte, convirtiendo el cielo en un lienzo de púrpuras y dorados que contrastaban cruelmente con la oscuridad que se cernía sobre sus vidas, Mateo cerró la puerta de la casa por última vez. El burro cojo esperaba pacientemente atado a la carreta de mano, y Mateo lo miró con una mezcla de resentimiento y algo parecido a la empatía. Ambos eran desechos para don Esteban Mendoza, chatarra humana y animal que ya no servía para nada. ¿A dónde vamos?, preguntó doña Clemencia, ajustándose el rebozo sobre los hombros, mientras Lupita se aferraba a su falda. La pregunta flotó en el aire crepuscular, como una plegaria sin respuesta. Mateo miró hacia el camino que llevaba al pueblo, luego hacia los campos que se extendían en la dirección opuesta, y finalmente hacia las colinas boscosas que marcaban el límite entre las tierras cultivadas y la naturaleza salvaje. Fue allí, en esas colinas, donde algo en su memoria se agitó, una imagen borrosa de su infancia que pugnaba por emerger a la superficie. El terreno de mi abuelo, murmuró Mateo, casi para sí mismo. Al borde del monte. Papá decía que abuelo Eusebio tenía un pedazo de tierra allá arriba, cerca del arroyo viejo. Doña Clemencia levantó la vista, con un destello de algo parecido a la esperanza, brillando tenuemente en sus ojos cansados. Ese terreno está abandonado desde que tu abuelo murió, mijo. Han pasado casi 15 años. Ni siquiera sé si todavía existe algo allí. Si la maleza no se lo tragó todo. Es lo único que tenemos, respondió Mateo con una determinación que no sabía que poseía. Vamos,
antes de que oscurezca completamente. El camino hacia las colinas fue arduo y lleno de obstáculos. La carreta de mano se atascaba en los surcos del camino sin pavimentar, y el burro cojo avanzaba con una lentitud exasperante, deteniéndose cada pocos metros, como si el simple acto de caminar le causara un dolor insoportable. Mateo tuvo que empujar la carreta más de lo que el burro la jalaba, y para cuando llegaron al pie de las colinas, la oscuridad ya había caído. La luna llena, al menos, les proporcionaba suficiente luz para no perderse completamente, proyectando sombras largas y espectrales entre los árboles que comenzaban a aparecer a medida que ascendían. Toño caminaba al lado de Mateo, ayudando a empujar la carreta cuando ésta amenazaba con devolverse por la pendiente, mientras doña Clemencia cargaba a Lupita, que se había quedado dormida en sus brazos a pesar del movimiento constante. El silencio entre ellos era pesado, roto solo por los sonidos nocturnos del bosque, en el canto de los grillos, el ululato lejano de un búho, el crujido de las ramas bajo sus pies, después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad no fueron más de 2 horas. Mateo comenzó a reconocer ciertos árboles, ciertas formaciones rocosas que despertaban recuerdos adormecidos de cuando era niño y acompañaba a su abuelo en sus caminatas por el monte. Por aquí, dijo Mateo, desviándose del sendero principal hacia una vereda apenas visible que se adentraba entre los arbustos. Los espinos les arañaban las piernas y las ramas bajas les golpeaban el rostro, pero siguieron adelante, impulsados por la necesidad desesperada de encontrar algún refugio antes de que la fatiga los venciera por completo. Entonces, emergiendo de entre la maleza como un fantasma del pasado, apareció la estructura. No era mucho, apenas los restos de lo que alguna vez había sido una choza de madera y adobe, con el techo de palma casi completamente derrumbado y las paredes cubiertas de enredaderas y musgo. Pero estaba allí, sólida en su estructura básica, y representaba lo único que tenían: un techo, por más precario que fuera, sobre sus cabezas. Mateo dejó caer la cuerda de la carreta y se acercó a la choza, empujando la puerta de madera podrida que colgaba torcida de sus gaznes. El interior olía a humedad, a tierra y a años de abandono. Telarañas colgaban de las vigas expuestas y podía escuchar el escabullirse de pequeños animales que huían ante su presencia, pero había espacio suficiente para todos ellos, y una de las paredes todavía tenía el fogón de piedra que su abuelo había construido con sus propias manos. Aquí nos quedamos, anunció Mateo, su voz resonando en el espacio vacío. Por ahora, al menos, aquí nos quedamos. Esa primera noche en el terreno abandonado fue una de las más largas y miserables que Mateo recordaría jamás. Durmieron en el suelo de tierra, envueltos en las mantas que habían traído, acurrucados unos contra otros, para mantener el calor mientras la temperatura bajaba con la altitud. El beró colló, que habían dejado amarrado a un árbol cerca de la choza, rebuznaba ocasionalmente, un sonido triste y lastimero que parecía hacer eco de su propia desesperación. Mateo no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando las estrellas que brillaban a través de los huecos del techo derrumbado, y se preguntó cómo habían llegado a ese punto. 48 horas atrás, su vida había sido predecible, segura dentro de su pobreza. Tenían una casa, por humilde que fuera. Tenían comida, aunque a veces escasa. Tenían un futuro, aunque limitado. Y ahora no tenían nada. Nada excepto este pedazo de tierra olvidada en medio de la nada. Una choza en ruinas, en Burrow y Nautal. Y el peso aplastante de la responsabilidad de cuidar de su familia. La rabia volvió a encenderse en su pecho cuando pensó en don Esteban, en su sonrisa despectiva, en sus palabras envenenadas. Ni para la tierra sirves, igual que este burro cojo. A las palabras retumbaban en su cabeza como una campana funeraria, recordándole constantemente su humillación. Los días siguientes fueron una batalla constante contra la desesperación y las realidades brutales de la supervivencia. Mateo pasó las horas de luz, reparando la choza lo mejor que pudo, con los materiales que encontraba en el bosque circundante. Ramas largas para reemplazar las vigas podridas del techo, hojas de palma que cortaba con el machete oxidado de su abuelo, que había encontrado enterrado bajo los escombros, barro mezclado con paja para sellar las grietas en las paredes. Era un trabajo agotador, y al final de cada día, Mateo caía rendido en su improvisado lecho con cada músculo de su cuerpo, gritando de dolor. Toño lo ayudaba cuando podía, pero era apenas un muchacho, y el trabajo físico intenso
lo dejaba exhausto en cuestión de horas. Doña Clemencia se encargaba de mantener el fuego encendido en el viejo fogón, cocinando las escasas provisiones que habían traído. Consigo frijoles, algo de arroz, tortillas que hacía con la harina que iba racionando como si fuera oro. Pero las provisiones no durarían para siempre. Tal vez una semana más, calculó Mateo, y luego tendrían que encontrar otra manera de alimentarse, o comenzarían a pasar hambre de verdad. La idea lo aterraba más que cualquier otra cosa, más que la humillación, más que la pobreza, más que el rechazo de don Esteban. Fue en el cuarto día cuando el burro hizo algo extraño. Mateo había salido temprano para buscar más material para el techo, dejando al animal atado cerca de la choza como siempre. Pero cuando regresó a media mañana, encontró la cuerda suelta y al burro alejándose cojeando hacia el bosque, siguiendo un sendero que Mateo no había notado antes. Al principio, su reacción fue de irritación. «Maldito animal», murmuró, dejando caer la carga de ramas que traía sobre los hombros y corriendo tras el burro antes de que se perdiera completamente en la espesura. Pero el burro no estaba huyendo. Se movía con determinación, a pesar de su cojera, como si supiera exactamente a dónde iba. Seguía un sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles, deteniéndose ocasionalmente para olfatear el aire o para arrancar alguna planta del suelo con sus dientes amarillentos. Mateo lo siguió, al principio con el simple objetivo de recuperar al animal, pero gradualmente con una curiosidad creciente. El sendero ascendía por la ladera de la colina, alejándose cada vez más de la choza, hasta que llegaron a un claro pequeño y soleado que Mateo no recordaba haber visto nunca. El burro se detuvo allí y comenzó a comer ávidamente de las plantas que crecían en abundancia, plantas con hojas de un verde intenso y flores pequeñas de color púrpura. Mateo se arrodilló junto a las plantas, examinándolas de cerca, y fue entonces cuando algo se activó en su memoria, como si alguien hubiera abierto una puerta que había estado cerrada durante años. Esas plantas, con sus hojas dentadas y su aroma ligeramente amargo, eran árnica de monte, la misma hierba que su abuelo Eusebio solía recolectar cuando Mateo era niño. Los recuerdos comenzaron a fluir, imágenes fragmentadas pero vívidamente claras a su abuelo, un hombre delgado de manos nudosas y ojos brillantes, explicándole cómo reconocer cada planta por su forma, su olor, su textura. «Mira, Mateito», le decía con esa voz suave y paciente que tenía, «esta es la árnica, sirve para los golpes, para las inflamaciones, para cuando te duelen los huesos después de trabajar todo el día. La machacas, la mezclas con manteca de cerdo y haces un ungüento que sana mejor que cualquier cosa que vendan en la farmacia del pueblo». Mateo había tenido tal vez 7 u 8 años en ese entonces, demasiado joven para apreciar realmente el conocimiento que su abuelo trataba de transmitirle, demasiado impaciente para sentarse quieto y aprender sobre hierbas cuando podría estar jugando con los otros niños. Pero su abuelo había sido persistente, llevándolo al monte cada domingo después de misa, enseñándole no solo los nombres de las plantas sino también sus propiedades, cómo prepararlas, cuándo cosecharlas. El burro levantó la cabeza y miró a Mateo, y por un momento, en los ojos opacos del animal, Mateo juró que vio algo parecido a la inteligencia, como si el burro supiera exactamente lo que había hecho. Había llevado a Mateo directamente a ese claro, a esas plantas, como si entendiera que ese conocimiento dormido necesitaba ser despertado. Mateo extendió la mano temblorosa y tocó las hojas de la árnica, sintiendo su textura ligeramente peluda bajo sus dedos callosos. Y con ese simple contacto, fue como si una compuerta se abriera en su mente, liberando un torrente de recuerdos que había olvidado que tenía. Recordó el gordolobo para las infecciones respiratorias, el toronjil para calmar los nervios, la ruda para los parásitos intestinales, el romero para la circulación, la manzanilla para los problemas. Stomach recordó las largas tardes en la choza de su abuelo, viendo cómo el viejo curandero machacaba hierbas en su mortero de piedra, mezclándolas con aceites y grasas, creando ungüentos y tónicos que la gente del pueblo venía a buscar cuando los doctores de la ciudad no podían o no querían ayudarlos. Su abuelo no había sido rico, ni siquiera remotamente acomodado, pero había sido respetado, buscado, necesitado. Las personas tocaban a su puerta a todas horas, trayendo niños con fiebre, ancianos con dolores artríticos, mujeres con problemas que no se atrevían a discutir con los médicos masculinos de las clínicas. Mateo se sentó en el suelo del claro, con las rodillas dobladas y la cabeza entre las manos, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sucias. No eran lágrimas de tristeza, esta vez,
sino algo más complejo. Una mezcla de dolor por lo que había perdido y algo parecido a la esperanza por lo que acababa de encontrar. Su abuelo había muerto cuando Mateo tenía 13 años, llevándose consigo todo ese conocimiento precioso. O eso había pensado Mateo, pero ahora se daba cuenta de que el conocimiento no se había ido. Había estado allí todo el tiempo, enterrado bajo años de trabajo en los establos de Don Esteban, bajo la rutina embrutecedora de la vida de peón, bajo las capas de supervivencia diaria que no dejaban espacio para recordar. Y ahora, gracias a un burro cojo que supuestamente no servía para nada, ese conocimiento había sido desenterrado, como un tesoro que espera pacientemente a ser redescubierto. Mateo se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y miró alrededor del claro con ojos nuevos. No veía solo plantas, veía medicina, veía posibilidades, veía tal vez un futuro. Comenzó a caminar lentamente por el claro, tocando cada planta, reconociendo más y más especies, a medida que su memoria se iba despertando completamente. Allí había cola de caballo, excelente para los riñones, MS Alocasia, ortiga, que hervida en D, servía para purificar la sangre. El burro lo siguió, cojeando pero persistente, y Mateo se volvió hacia el animal con una expresión que mezclaba asombro y gratitud. ¿Cómo sabías?, le preguntó al burro, aunque sabía que no recibiría respuesta. ¿Cómo sabías que esto estaba aquí, que yo necesitaba encontrarlo? El burro simplemente rebuznó suavemente y continuó comiendo las hierbas, y Mateo se rió por primera vez en días, una risa breve y un poco histérica pero genuina. Tal vez los animales tenían su propia sabiduría, un conocimiento instintivo de la tierra y sus propiedades curativas, o tal vez era simple coincidencia, el resultado aleatorio de un burro viejo buscando algo comestible en el bosque. No importaba. Lo que importaba era que Mateo ahora tenía algo, una herramienta, una habilidad que Don Esteban y todos los patrones del mundo no podían quitarle. El conocimiento de la tierra, la herencia de su abuelo, estaba literalmente creciendo alrededor de él, esperando ser utilizado. Pasó el resto del día en ese claro, recolectando cuidadosamente las plantas que reconocía, haciendo manojos que ataba con pedazos de cuerda que había traído en los bolsillos. Cuando regresó a la choza al atardecer, con los brazos cargados de hierbas aromáticas y el burro cojo siguiéndolo fielmente, doña Clemencia lo miró con una expresión de confusión mezclada con curiosidad. ¿Qué es todo eso, mijo?, preguntó, señalando las plantas. Mateo dejó caer su carga sobre la mesa improvisada que había construido con tablones salvados de los escombros y se volvió hacia su madre con los ojos brillando de una emoción que ella no había visto en mucho tiempo. Es medicina, mamá, como las que hacía el abuelo Eusebio. ¿Te acuerdas? La gente venía de todo el pueblo a pedirle sus remedios. Doña Clemencia se acercó lentamente, tocando las hojas con dedos temblorosos, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Claro que me acuerdo. Tu abuelo era un curandero maravilloso, pero eso fue hace muchos años. ¿Tú sabes cómo preparar estas cosas? Mateo asintió, sorprendido por la certeza que sentía. Me está volviendo la memoria, mamá. El abuelo me enseñó tanto cuando era niño. Yo pensaba que lo había olvidado todo, pero está allí, en mi cabeza. Solo necesitaba recordar. Esa noche, bajo la luz parpadeante de una vela de cebo, Mateo comenzó a trabajar. Primero lavó las hierbas cuidadosamente en el arroyo cercano, recordando las advertencias de su abuelo sobre la importancia de la limpieza en la preparación de remedios. Luego, usando el viejo mortero de piedra que había encontrado entre las pertenencias abandonadas de su abuelo, comenzó a machacar las hojas de árnica, creando una pasta verde que mezclaba con manteca de cerdo que doña Clemencia había estado guardando para cocinar. El proceso era lento, casi meditativo, y mientras trabajaba, Mateo sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. No era la herida de la humillación reciente, esa todavía ardía con fuerza, sino algo más profundo, una conexión perdida con sus raíces, con la sabiduría de generaciones que había fluido a través de su familia, como agua subterránea, esperando ser descubierta. Su abuelo había aprendido de su padre, quien había aprendido de su abuelo. Una cadena ininterrumpida de conocimiento que se remontaba a tiempos inmemoriales, a cuando los pueblos originarios habían dominado el arte de leer la tierra, como otros leían libros. Y ahora Mateo, sin darse cuenta completamente del peso de lo que estaba haciendo, estaba reclamando esa herencia, convirtiéndose en el siguiente eslabón de esa cadena. Cuando terminó de preparar el ungüento de árnica, ya era pasada la medianoche. Lo guardó en un frasco de vidrio que había salvado de la basura, uno de los pocos recipientes que tenían,
y lo sostuvo a la luz de la vela, admirando su color verde oscuro y su textura suave. Mañana lo probaría, tal vez en la rodilla hinchada de Toño que se había lastimado al ayudarlo con las reparaciones de la choza, o en la espalda dolorida de su madre. Y si funcionaba, si realmente funcionaba como lo recordaba. Las semanas siguientes establecieron un patrón que gradualmente se convertiría en la nueva vida de Mateo. Cada mañana, después de un desayuno frugal de tortillas y frijoles, salía al monte con el burro cojo, quien parecía tener un instinto sobrenatural para encontrar los lugares donde crecían las plantas más potentes. El animal lo guió a claros escondidos a márgenes, arroyos donde florecía el berro medicinal, a laderas rocosas donde crecía el copalchí, que su abuelo usaba para la diabetes. Con cada expedición, más recuerdos regresaban, más conocimiento emergía de las profundidades de su mente, donde había estado almacenado, esperando pacientemente. Aprendió de nuevo a leer la tierra, a entender qué plantas crecían mejor en la sombra húmeda y cuáles necesitaban el sol directo, cuándo cosechar para obtener la máxima potencia, cómo secar ciertas hierbas y cuáles debían usarse frescas. Por las tardes, después de que el calor del mediodía cedía, Mateo se sentaba en la mesa improvisada frente a la choza y preparaba sus remedios. Machacaba, mezclaba, hervía y filtraba, llenando lentamente una colección creciente de frascos y botellas con ungüentos, tónicos, tinturas y cataplasmas. Cada preparación era un acto de fe, una apuesta de que su memoria no lo estaba engañando, de que las proporciones que recordaba eran las correctas, de que el conocimiento heredado de su abuelo era real y efectivo. El primer verdadero test llegó una tarde cuando Toño se cortó profundamente la mano con el machete mientras cortaba leña. La herida sangraba copiosamente y doña Clemencia comenzó a entrar en pánico, hablando de llevar al muchacho al pueblo, de buscar un doctor, aunque todos sabían que no tenían dinero para pagar atención médica. Mateo tomó el control de la situación con una calma que lo sorprendió, incluso a sí mismo. Limpió la herida con agua hervida. Luego, aplicó una cataplasma hecha de llantén machacado y miel silvestre, que había encontrado en un árbol hueco. Sobre eso colocó hojas frescas de sábila que crecía salvaje cerca del arroyo, y envolvió todo con tiras de tela limpia. Cambia la cataplasma cada mañana y cada noche, le instruyó a su madre, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Y dale este té de manzanilla y árnica 3 veces al día para prevenir la infección y reducir la inflamación. Los siguientes días fueron una agonía de espera. Mateo revisaba obsesivamente la herida de Toño cada pocas horas, buscando señales de infección, de enrojecimiento extendido, de las líneas rojas que indicarían envenenamiento de la sangre. Pero nada de eso sucedió. En cambio, para su asombro y alivio profundo, la herida comenzó a sanar limpiamente. El sangrado se detuvo casi inmediatamente. La inflamación disminuyó después del segundo día, y para el final de la primera semana, la herida estaba cerrando con un tejido rosado y... «Funciona», murmuró Mateo para sí mismo una noche, mirando la mano vendada de Toño, mientras el muchacho dormía. «Realmente, funciona». La confirmación fue como una inyección de confianza que se extendió por sus venas. No estaba inventando nada, no estaba recordando mal. El conocimiento de su abuelo era real, probado, efectivo. Y si podía sanar la herida de su hermano, ¿qué más podría sanar? La idea que comenzó a formarse en su mente era al mismo tiempo emocionante y aterradora. ¿Podría llevar estos remedios al pueblo? ¿Habría gente dispuesta a probar las medicinas de un peón expulsado, de alguien a quien don Esteban había llamado inútil? La duda lo carcomía, pero también la necesidad. Las provisiones que habían traído de la hacienda se habían agotado casi por completo. Estaban sobreviviendo con lo que podían encontrar en el monte: frutas silvestres, tubérculos, algún animal pequeño que Toño lograba atrapar con trampas. Pero no podían continuar así indefinidamente. Necesitaban dinero, aunque fuera una cantidad mínima, para comprar sal, harina, aceite, las cosas básicas que no podían producir o encontrar en el bosque. Y tal vez, solo tal vez, sus remedios podrían proporcionarles eso. El viaje al pueblo fue una decisión que Mateo postergó durante días, luchando contra la vergüenza y el miedo al rechazo. Finalmente, fue doña Clemencia quien lo empujó. «Mijo, tu abuelo nunca tuvo vergüenza de su don. Él sabía que lo que hacía era valioso, que ayudaba a la gente. Chuchi, ese mismo don no lo escondas por orgullo». Así que, una mañana temprano, con el sol apenas asomándose sobre las montañas, Mateo empacó una docena de frascos,
con sus mejores preparaciones, en una canasta de mimbre que su madre había tejido. Ungüento de árnica para dolores musculares, tintura de caléndula para heridas, jarabe de gordolobo para la tos, aceite de romero para los dolores de cabeza, té de toronjil para los nervios. Cada frasco estaba cuidadosamente etiquetado con pedazos de papel donde había escrito a mano el contenido y las instrucciones de uso. Se lavó lo mejor que pudo en el arroyo, se puso su ropa menos raída y comenzó el largo camino descendente hacia San Jacinto. El burro cojo iba con él, cargando la canasta en un arnés improvisado que Mateo había fabricado. Mientras caminaban, Mateo le hablaba al animal, como si el burro pudiera entender y responder. Tú y yo, viejo, ambos rechazados, ambos considerados inútiles. Vamos a demostrarles que estaban equivocados, Sansa. Jacinto no había cambiado en las semanas que Mateo había estado ausente, pero él sentía que el pueblo lo miraba diferente, como si las palabras de don Esteban hubieran marcado su rostro con una señal visible de fracaso. Caminó por las calles polvorientas, con la cabeza en alto, a pesar del nudo de ansiedad en su estómago, dirigiéndose hacia el mercado que se instalaba cada sábado en la plaza central. Los vendedores ya estaban montando sus puestos a mujeres con canastas de frutas y verduras, hombres con pollos amarrados por las patas, un carnicero colgando cortes de carne en ganchos de hierro. Mateo encontró un espacio vacío al final de una fila, bajo un árbol de tamarindo que proporcionaba algo de sombra, y extendió un trozo de tela en el suelo, sobre el cual colocó cuidadosamente sus frascos. Se sentó detrás de su improvisado mostrador, con el burro atado cerca, y esperó. Al principio, nadie se acercaba. La gente pasaba, miraba de reojo sus frascos, tal vez reconocía al nieto de don Eusebio, y seguía caminando. Mateo sintió que el calor de la vergüenza subía por su cuello. Tal vez había sido una idea estúpida. Tal vez nadie confiaba en las medicinas preparadas por alguien que había sido humillado públicamente por el patrón más poderoso de la región. Pero entonces, cuando el sol ya estaba alto y Mateo comenzaba a considerar empacar todo y regresar derrotado a su choza, una mujer mayo se detuvo frente a su puesto. Era doña Rufina, una de las vendedoras de tortillas del mercado. Una mujer robusta con el cabello gris, recogido en un moño apretado, y manos deformadas por la artritis. ¿Tú eres el nieto de don Eusebio?, preguntó con voz áspera. Mateo asintió, tragando saliva nerviosamente. Sí, señora Ansoy, Mateo Solís. Doña Rufina se arrodilló con dificultad frente a los frascos, examinándolos uno por uno con ojos entrecerrados. Tu abuelo me curaba las manos. Cada semana yo venía y él me daba un ungüento que me quitaba el dolor por unos días. Desde que murió, no he encontrado nada que funcione igual. Ni las pastillas de la farmacia, ni los doctores del pueblo. Nathan extendió sus manos nudosas hacia Mateo, mostrándole las articulaciones hinchadas y torcidas. ¿Tienes algo que pueda ayudarme? La pregunta flotó en el aire, cargado de expectativa, y Mateo sintió que ese momento definiría todo lo que vendría después. Podía rendirse ahora, admitir que no sabía lo suficiente, que tal vez estaba recordando mal, que era demasiado joven e inexperto. O podía confiar en el conocimiento que había heredado, en los recuerdos que habían regresado a él como agua a un pozo seco. Tengo esto, dijo Mateo finalmente, tomando uno de los frascos grandes. Ungüento de arnica, romero y chile. Se aplica en las articulaciones 2 veces al día, por la mañana y por la noche. El árnica reduce la inflamación, el romero mejora la circulación y el chile. El chile engaña al cuerpo para que libere sus propios analgésicos naturales. Las palabras salían de su boca con una fluidez que lo sorprendió, como si su abuelo estuviera hablando a través de él. Doña Rufina tomó el frasco, lo destapó y olió el contenido. Una expresión de reconocimiento cruzó su rostro arrugado. Huele igual que el de tu abuelo, murmuró. ¿Cuánto cuesta? Mateo no había pensado en los precios. En su prisa por simplemente llegar al mercado, no había considerado cuánto debería cobrar. Miró el frasco en las manos de doña Rufina y pensó rápidamente. En la farmacia del pueblo, un pequeño tubo de crema para el dolor costaba por lo menos 50 pesos, y su frasco era mucho más grande. Pero él no era la farmacia, era el nieto rechazado de un curandero muerto. 20 pesos, dijo, casi esperando que la mujer se riera en su cara. Pero doña Rufina simplemente asintió. Sacó las monedas de una bolsita de tela que llevaba en la cintura y se las entregó. Si funciona tan bien como el de tu abuelo, volveré por más, dijo, guardando el frasco en su canasta, y le diré a otros. Hay mucha gente
que recuerda a don Eusebio y sus remedios. Esas palabras resultaron ser proféticas. Durante las siguientes horas, un goteo constante de personas comenzó a acercarse al puesto de Mateo. Algunos, como doña Rufina, habían conocido a su abuelo y confiaban en el apellido Solís cuando se trataba de medicina tradicional. Otros eran simplemente curiosos, atraídos por los precios bajos en comparación con la farmacia o por la recomendación de un amigo. Mateo vendió jarabe de gordolobo a un hombre con tos crónica, tintura de caléndula, a una madre con un niño que tenía un sarpullido persistente, aceite de romero a un albañil que sufría de migrañas debilitantes. Cada venta era acompañada de instrucciones detalladas que Mateo daba con seriedad, recordando cómo su abuelo siempre había enfatizado la importancia de usar los remedios correctamente. Para cuando el sol comenzó a descender y el mercado empezó a vaciarse, Mateo había vendido todos sus frascos excepto 2. Tenía más de 200 pesos en monedas y billetes arrugados en sus bolsillos, más dinero del que había tenido en sus manos desde que era niño. Pero más importante que el dinero, era algo intangible que había sucedido ese día. Las personas lo habían tratado con respeto, no como el peón humillado, no como el inútil que don Esteban había expulsado, sino como alguien con conocimiento valioso, con habilidades que ellos necesitaban. Lo habían llamado don Mateo, un título de respeto que nunca había esperado recibir a su edad. Camino de regreso a la choza parecía más corto, más liviano, como si la carga de la humillación se hubiera aligerado un poco. Mateo prácticamente corrió los últimos metros, ansioso por compartir las noticias con su familia. Cuando llegó, encontró a doña Clemencia y a los niños sentados alrededor del fogón, comiendo una sopa aguada, hecha con las últimas verduras que tenían. Sus rostros se iluminaron cuando lo vieron entrar, y Mateo vació sus bolsillos sobre la mesa, dejando que las monedas cayeran con un ruido metálico satisfactorio. Vendí todo, anunció con orgullo apenas contenido. Y la gente quiere más. Doña Rufina dijo, ¿qué le diría a otros? Y varios me preguntaron, ¿cuándo volvería al mercado? Doña Clemencia se acercó con lágrimas, rodando por sus mejillas, tomó el rostro de Mateo entre sus manos y lo besó en la frente. Tu abuelo estaría tan orgulloso, susurró con voz quebrada por la emoción. Tan orgulloso, mijo. Esa noche,